¿Por qué existe una desigualdad de ingresos? ¿Por qué hay personas que ganan más y otras que ganan menos? Estaba leyendo una revista científica que habla algo relacionado de eso y nos menciona situaciones cambiantes de la macroeconomía como las crisis, diferentes crisis financieras por quiebras de bancos, por hiperinflación o inflación, que hacen que existan diferencias dramáticas en la diferencia de ingresos entre las personas. Eso también proviene o causa la desigualdad socioeconómica. Menciona también que como una premisa o ya un resultado, que el redistribuir la riqueza de manera más equitativa presenta crecimientos económicos más rápidos y duraderos. ¿Y qué es hipótesis? Que si el crecimiento económico generaría desigualdad o igualdad. Y algo interesante, muy interesante, menciona que si aumenta la participación de los ingresos del 20% más rico, de la gente que tiene más riqueza, aumenta el 20% sus ingresos, entonces el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, disminuye en el mediano plazo. Eso quiere decir que si los ricos se hacen más ricos, el PIB disminuye. Interesante. Por el contrario, un aumento de la participación de los ingresos del 20% más pobre, o sea, si los pobres ganan más ingresos, un 20% más, se asocia a un mayor crecimiento del PIB en el mediano plazo. Interesante, que si los pobres ganan más, el PIB aumenta, el Producto Interno Bruto. Y se argumenta que esto plantea que las desigualdades extremas constituyen un problema macroeconómico que afecta a la productividad y por tanto el progreso de las economías. Menciona que no es casualidad que los países más igualitarios sean los que logran un mejor desempeño en el crecimiento de sus economías. Este estudio no trata sobre el tema institucional, pero menciona que estas economías más igualitarias tienen mayor fortaleza institucional, en el que se podría encontrar una relación causal entre igualdad y desarrollo. Adicional, en una página web, que ahí tienes la URL, se muestra el porcentaje nacional de acumulación de la riqueza. Por ejemplo, nos menciona lo siguiente, que el 1% más rico de la población, ahí está, de cada país, tiene el 49.8% de la riqueza, ¿sí? Por ejemplo, en Chile, el 1% de los chilenos agrupan o tienen el 49% de la riqueza. En Brasil, el 1% de los brasileños más ricos acumulan el 48%, y así sucesivamente llegamos a Ecuador. Eso es positivo, que en Ecuador no se acumula la riqueza de el Ecuador no está tan concentrada, solo el 23.4%. Continuamos en el artículo en que los autores mencionan que avalarían la hipótesis de que en las sociedades más desiguales existe mayor conflictos sobre la distribución, lo que deteriora el crecimiento. También se menciona en el artículo que existe una significativa correlación negativa entre la desigualdad y la distribución de la tierra. Y también en esta página web que vimos, también hay un tema sobre la distribución de la tierra que menciona lo siguiente. Y en la misma revista menciona algo de la tierra. Por ejemplo, dice el 1% de las explotaciones más grandes de tierra, ¿sí? El 1% de las explotaciones más grandes de tierra, ¿sí? Se llevan el ¿qué? Por ejemplo, en Colombia se llevan el 81% de la tierra. En Perú, el 77%. En Ecuador tenemos que el 27%. Habla que las instituciones, o sea, el gobierno, juega un rol muy importante en la equidad de estos ingresos. Menciona que causas que explican la reducción de la brecha salarial entre los trabajadores calificados y pocos calificados. Eso quiere decir, ¿qué trabajador gana más? El que está más calificado que el que no está calificado. Entonces, el gobierno puede dar educación a los no calificados. Pero cuando esta educación es limitada, pues van a haber muchos no calificados, mucha gente sin conocimiento, sin preparación académica,
y los que tengan recursos pues van a tener mayor preparación académica. Esto incrementa esa brecha salarial. Eso quiere decir que una de las formas para poder disminuir la desigualdad es el gasto social, invertir en la educación de la gente. Menciona que la disminución de la desigualdad en Latinoamérica se ha visto disminuida gracias a reformas tributarias progresivas, o sea, mientras más ganas, más pagas, no mientras menos ganas, pagas más, y mayor gasto social, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, el incremento del IVA no es progresivo, no es que mientras más compres, quiere decir que más ganes, puedes ganar menos, igual tienes que comprar lo necesario para vivir. Menciona que episodios de crisis económicas resulta incremento de la desigualdad. Crisis económicas como por ejemplo crisis financiera derivada de quiebras de bancos, caída de precios de los activos, caída de tasas de interés, crisis que gatillan la respuesta de políticas públicas con programas de reducción fiscal, reducción del déficit fiscal, o sea, ya no gastan tanto. Crisis financiera que provocan la recesión profunda de la economía. Acoto que este estudio se lo hace en Chile. Si estamos viendo un tema de canasta familiar, menciona que las familias que menos ingresos tienen más número de personas en su familia. Las familias que más ingresos tienen un número menor de integrantes en su familia. Y la revista tiene un montón de temas analíticos, de datos, de dónde se obtuvo, cómo se calculó. Y llegamos a la parte de las conclusiones. Y leo, dice, a partir de estos resultados podemos concluir que, aunque son diversos los elementos que determinan la desigualdad de ingresos, es descartable que lograr niveles de estabilidad macrofinanciera, es decir, evitar episodios de crisis financieras, inflacionarias o episodios abruptos de auge y caídas de la economía, contribuye no solo a mantener niveles de ingresos promedio per cápita más estables, sino también evita efectos negativos en la equidad. ¿Sí? Y pues hay una frase que dice, el pobre es pobre porque quiere. ¿Qué piensas sobre eso? Deja en los comentarios qué piensas, si el pobre es pobre porque quiere o hay un sistema que al nacer tú como persona ya te están dictaminando que vas a ser un pobre, a menos que luches contra corriente con muchas fuerzas para salir de ese destino que al nacer ya te espera. ¿Qué piensas? Dime en los comentarios. La desigualdad.